Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Libro del profeta Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 2, desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Versículo 22 hasta el versículo 30 de 1 Samuel, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hasta aquí nada más. Estamos hablando acerca de la sociedad del último tiempo y la hemos calificado como una sociedad anárquica, dijimos. Es una sociedad que espiritualmente y moralmente no acepta ningún tipo de autoridad. Espiritualmente no acepta la autoridad de Dios. Y moralmente no se acepta ningún tipo de norma. Ustedes se habrán dado cuenta que acá no hay ninguna ley moral. No, nada es sancionable dentro de la sociedad. En el aspecto moral y en el aspecto espiritual, nuestra sociedad está sin gobierno en este momento. No reconoce en el aspecto moral y espiritual ninguna fuente de autoridad y no reconoce, por lo tanto, normas. La Biblia da ejemplo de sociedades anárquicas. Hay bastantes ejemplos en la Biblia de sociedades anárquicas. El miércoles pasado hablábamos de Jeremías, que vivió en una sociedad anárquica y que Dios le dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y decíamos, es una sociedad que le quiere torcer el rumbo aún al profeta, ¿no? Y Dios le tiene que decir, te quieren dar vuelta, te están ganando la batalla si doblegan tu voluntad. Por lo tanto, conviértete, ¿no? Es decir, tienes que mirar para acá. Y por el otro lado, le dice a Jeremías que necesita discernir, separar. Y le dice: miren, se están mezclando las ideas y se están mezclando las palabras. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, podrás... Cuando habla de serás como mi boca, está queriendo decir de que puede el profeta hablaba como si fuera la boca de Dios. Podía hablar como boca de Dios en la medida en que él supiera diferenciar, porque si no tenía esta diferenciación perdía autoridad espiritual. Entonces le dice: bueno, nadie debe torcer tu rumbo y hay que saber discernir. Y el peligro de las sociedades anárquicas es que van produciendo, aún en los cristianos, un embotamiento espiritual que lo va adormeciendo, así como el anhídrido carbónico, vio cuando hay una mala combustión dentro de una casa, la mala combustión va durmiendo a todos hasta que se mueren.
no es algo que aparece de un momento a otro, sino que lentamente va haciendo esta obra de adormecimiento y es el efecto que después se recibe en la vida. El anhídrido carbónico usted no lo descubre hasta que llegó al final. ¿Por qué de pronto tiene una mala combustión y mueren 8 o 10 personas? Y porque lo fue adormeciendo de a poco, y llegó la muerte sin que se dieran cuenta. La familia está ubicada hoy en una sociedad anárquica. La familia cristiana está en una sociedad anárquica. Y yo creo que hay varias familias en la Biblia que vivieron en medio de la anarquía y que es interesante ver las actitudes y los resultados que tuvieron. Ya hemos hablado algo acerca de la familia de Lot. Lot era un hombre que eligió, porque en la vida todos elegimos, todos estamos eligiendo permanentemente. Cada uno elige su nivel de vida, cada uno elige, estoy hablando de lo espiritual, a lo mejor no podemos elegir el nivel de vida social, ¿no es cierto?, económico, pero el nivel de vida espiritual lo elegimos nosotros. Lo que el Señor pueda hacer o no hacer con nosotros lo vamos a elegir nosotros. Lo que uno elija, ¿no?, en su vida espiritual es lo que después tiene. Nosotros hacemos elecciones y es notable que a los hijos de Dios les indica el camino, pero nunca interfiere. Yo te indiqué lo que tenías que hacer. Lo querés seguir, lo seguís. No lo seguís, vas a quedarte allí. Y Lot le enseñó el camino, lo puso al lado de un hombre de Dios como Abraham, y Lot dijo, me voy para allá. Y Dios dijo, bueno, pues ya sabes todo, te vas para allá. Se alejó de Abraham, se acercó progresivamente, gradualmente, es interesante, no fue de golpe, lentamente, y se instaló finalmente en Sodoma. Yo creo que si le hubiéramos preguntado a Lot por qué un hombre espiritual se ubica en Sodoma, hubiera dicho para bendecirla. Porque siempre tenemos una excusa espiritualoide, ¿no es cierto? Siempre hay una excusa. Me acerco para bendecirla. Se mantuvo fiel a sus principios, dice la Biblia. Hasta el final de sus días, en la segunda carta de Pedro, hay un elogio a un hombre que se mantuvo él fiel a sus principios, que no se doblegó a pesar de estar en aquel lugar. Cuando usted mira la vida de Lot, dice, bueno, parece que no le afectó todo esto. Pero es como el anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Es decir, lo fue adormeciendo, y perdió la tonicidad espiritual. ¿Qué logró Lot en los años que estuvo en Sodoma? Aún siendo como estaba en la puerta juez. ¿Qué logró? Nada. Cuando llegó al final fueron todos destruidos. Ni siquiera sus yernos, sus futuros yernos, fueron ganados. Ni siquiera eso. Es decir, cuando usted ve la vida de Lot, ve una vida que no progresó, pero para nada, no dejó ninguna semilla. O sí dejó una semilla, después voy a hablar de la semilla que dejó. ¿Y qué obtuvo? Bueno, la Biblia es muy clara, dice que obtuvo aflicción diaria. Dice que se afligía todos los días viendo la conducta de los malvados. Es decir, no logró nada y se afligió durante toda la vida. Pero lo más trágico es que no era Lot solo, era Lot y su familia. Cuando uno tiene familia comienzan a tener responsabilidades compartidas, pero responsabilidades mucho más fuertes. Él era responsable por su esposa, era la cabeza del hogar, y era responsable por sus hijas. Esta era una responsabilidad que le vino desde el momento que formó un hogar. Él empezó a dar un mensaje ambiguo, un mensaje que no era claro. Por un lado pregonaba la justicia, pero por otro lado criaba a sus hijos en medio de la corrupción y no los sacaba. Ahora, él puede ser que haya tenido las cosas claras, pero cuando usted tiene una persona en formación y le mezcla los tantos, está abriendo la puerta para que se vaya para aquel lado. Él se instaló al borde de la corrupción y metió a toda su familia, quiere decir que se metió él como hombre formado, pero metió también a todos los que estaban en formación y metió a su esposa con todas las debilidades que tenía. La sociedad anárquica pudo más. La esposa se dio vuelta, las hijas se corrompieron y dice que lo emborracharon finalmente, y es notable la escena esa, lo tuvieron que emborrachar porque no era él doblegable estando lúcido para corromperse. Pero en alguna forma las hijas consiguieron corromperlo, lo emborracharon y utilizaron la costumbre de Sodoma. Él podía decir, yo no les enseñé eso, y es verdad, no les enseñó eso. Pero no es una cuestión solamente de enseñar con palabras.
Es una cuestión de acción también. Él no puso el no donde debía ponerlo. Y cuando uno no pone el no donde debe ponerlo, uno está aprobando todo lo que yo digo sí, lo estoy aprobando. Cuando uno no pone el no en su lugar, se hace pasible de lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 13, léalo en su casa, en el versículo 22, él dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Bienaventurado, feliz, mire, usted puede ajustar bienaventuranzas en la Biblia, ¿no? Tiene todas las bienaventuranzas, las 9 de Jesús, tiene las 7 de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y tiene también estas. Y es interesante juntar todas las bienaventuranzas que hay en la Biblia. Y una de las bienaventuranzas es esta, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Y piense usted en Lot, él aprobó algo y se condenó, De Lot descienden dos pueblos, los moabitas y los amonitas. Si usted leyó el Antiguo Testamento sabe cuál es el problema de estos pueblos, lo sabe perfectamente. Cada vez que se menciona después en el Antiguo Testamento el nombre de Lot, está relacionado con estos pueblos. Se dicen, y entonces los hijos de Lot atacaron, es decir, el nombre Lot se lo puso a la maldad. Y la memoria que queda es que cada vez que usted escucha los hijos de Lot, están hablando de los pueblos paganos, destructivos, que están contra Dios. Ese es el resultado final. Por eso yo le dije, mire, dejó un fruto, un mal fruto, pero es ese. La segunda familia que uno puede ver es esta familia de la que hemos leído, la familia de Elí. Elí vivía en medio de la anarquía. Termina el libro de Jueces diciendo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que quiere decir que esto es la anarquía total. La anarquía no está nunca mejor descrita que en estas palabras. No hay cabeza que gobierne y cada uno hace lo que quiere. La anarquía moral que tenemos nosotros ahora es esa. No hay una cabeza que diga, no se admite una cabeza y entonces... Y esto es signo de los últimos tiempos. Se dice que en los últimos tiempos, Pablo dice, se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Que hay anarquía. Hay anarquía. El miércoles que viene vamos a ver cómo la anarquía quiere también meterse en la iglesia, ¿no es cierto? Quiere la iglesia anárquica también. Pero hoy estamos mirando lo de la familia. Cada uno hacía en ese momento lo que bien le parecía. Pero a Elí era un sacerdote descendiente de Aarón. Nunca pierda de vista esto. Estamos hablando de un hombre que se había preparado para conocer la ley y tenía la responsabilidad de juzgar al pueblo. En un momento en que no había rey, el sacerdote era la persona más importante de su tiempo. Él sobre casos difíciles, sobre sentencias, emitía sentencias que eran por ley inapelables. Lo que quiere decir que los jueces hacían lo que tenían, pero era como la Corte Suprema de Justicia, era Elí en ese momento. Custodiaba, como sacerdote tenía que custodiar los libros sagrados y representar al pueblo de Dios delante de Dios. Y por otro lado tenía que enseñar la ley. Y conjuntamente con esto tenía que preparar a los sacerdotes que venían detrás, que ¿quiénes eran? Los hijos, porque el sacerdocio era hereditario. Cuando el profeta se acerca a Elí para reprenderlo en el pasaje que leímos, le dice, y yo le escogí por mi sacerdote, hablándole de Aarón, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Usted sabe que el efod era una vestidura sacerdotal, era el signo de la investidura, era como el uniforme del sacerdote, del sumo sacerdote en este caso. Y decía, bueno, yo te puse ese uniforme. Te di esa característica, ese es el privilegio que tenés, ahora tenés que honrar eso, ¿no? Es decir, Dios te eligió, te llevas el título de sacerdote, cada uno de nosotros, dice la Biblia, somos constituidos en reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Quiere decir que cumplimos funciones sacerdotales delante de Dios, y el reclamo que se le hace a Elí se lo puede hacer a cualquiera de nosotros. Yo te puse como sacerdote, te puse esta investidura, ¿para qué? Para que honraras la investidura. La sociedad anárquica avanzó a tal punto que avanzó hasta el sumo sacerdote. Y sus hijos, que debían ser separados para el sacerdocio, a los que él les tenía que enseñar el sentido de sacralidad de la tarea. Lo que ustedes van a hacer es sagrado. El compromiso espiritual del sacerdote
Le tenían que dar el sentido de responsabilidad. ¿Quién le iba a dar sentido de responsabilidad, no es cierto?, sino él. Y tenía que formarlos nadando contra la corriente, pero era la función sacerdotal. Es decir, remontar la decadencia. Cada familia cristiana hoy tiene que en alguna forma formar a sus hijos contra la corriente y remando contra la decadencia, remontando la decadencia. Pero si yo digo soy cristiano, tengo que aprender que esto es ser una familia cristiana, es remontar esto contra la corriente. Es difícil, bueno, hay que templar el carácter y hay que saber dónde ajustar las cosas para que uno dé un mensaje claro. Los resultados de Elí los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Definición del sacerdote es esta, sacerdote de la época. Eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En cuanto a la conducta, dice, los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová al ver lo que eran los sacerdotes. Y Elí era muy viejo y oía todo esto y les tiene que decir, y escuchaba cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les tiene que decir, porque no es buena fama la que ustedes tienen. Ahora, esto es terrible, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de un siervo cuya fama estaba por el suelo. Es notable que cuando él dice esto, Dios se apersona en la figura del profeta, y Dios ya había emitido sentencia, porque dice, Dios ya había dicho que estos tenían que morir. Es decir, que él los reconvino, pero los reconvino tarde, cuando ya la sentencia de Dios estaba, no lo hizo a tiempo. El varón de Dios viene y lo reprende y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer y has honrado a tus hijos más que a mí? Ahora, yo creo que esta frase tiene mucha importancia y tiene una importancia capital para nuestro tiempo. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué quiso decir Dios ahí? Que tenía más temor de los hijos que de Dios. Nosotros hemos hablado y se ha publicado en el boletín, y si usted no lo tiene lo volvemos a publicar, ese boletín, hemos publicado trozos del libro de Barilco, El miedo a los hijos, como un signo de este tiempo, ¿no? Un signo de este tiempo. Pero usted fíjese que es la constante en toda sociedad anárquica. Aquí hay una sociedad anárquica y le dice, no, pero cuando tuviste que honrar, que obedecer, que tus hijos y lo que ellos decían estaban por encima de lo que yo decía. El miedo a los hijos. Bueno, seguramente hay muchas frases que podemos decir como que diría Elí como padre. Los tiempos cambian, es otra época, relajemos las costumbres, la santidad, todas esas cosas, pero la santidad era atacada por esa sociedad y él permitió que llegara. Y este es uno de los problemas de la sociedad anárquica. ¿Por qué se habla del miedo a los hijos? ¿Por qué la autoridad se pierde dentro del hogar? Porque en la sociedad anárquica no se reconocen jerarquías. La persona que es anárquica ya se ha entregado en tal forma al pecado que el pecado no reconoce jerarquías, no reconoce orden, no reconoce. Entonces, no reconocemos el orden moral afuera. ¿Cómo vamos a reconocer en una sociedad anárquica? ¿Cómo va a reconocer el hijo la autoridad del padre? Si no se reconocen jerarquías. Los hijos entonces dirigen a los padres. Lo que pasa es que en la familia cristiana nosotros tenemos que tener otra óptica del asunto y tenemos que comenzar por enseñarle lo que son las jerarquías y el respeto. El respeto a la persona mayor, el respeto al anciano, el respeto al que tiene autoridad, el respeto a las autoridades. Esas son cosas que tienen que enseñar los padres a respetar. Y a veces los padres se han relajado totalmente en esto. Se han relajado. Usted ve de repente una persona mayor, una anciana, que se le acerca a una nena de 12 años y la tutea como si fuera la hermana. La tutea como si fuera la hermana. A veces a usted le da ganas de sacudirla y decirle, pero es que hermanos, dentro de la iglesia tenemos que sacudirle y decirle que no tiene que ser maleducado, que un cristiano tiene que estar educado. O pasa por delante y como si pasara frente a un palo, ni siquiera se detiene para decirle buenas noches, saludarla. Esto es muy común, pero es porque hay anarquía dentro del corazón y hay anarquía dentro de la vida, porque el pecado llegó a echar raíces adentro y por eso
se tiene este perfil. Es un problema de nuestro tiempo. Y el problema más fuerte de nuestro tiempo es que hemos perdido la visión bíblica de la educación. En la Biblia se dice que nuestros hijos son necios. No voy a cansar de subrayar esto. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Es decir, que si uno cree que su hijo es un sabio, una luz, un genio, perdió. Y en general los padres están tendiendo en esta generación a creer eso. Como el chico maneja la computadora 10 veces mejor que el padre, ya cree que es un genio. ¿No es cierto? Lo único que tiene es una técnica, nada más. Pero moralmente es un necio. Y eso es una cosa que uno tiene que repetirse permanentemente. Y que tiene que recordarse. Celia a veces se acuerda que yo le decía, mira que es un necio. Era una frase que yo repetía permanentemente dentro de mi casa. Cada vez que se hablaba de los hijos, cada vez que se quería exaltar algo. Mira que es un necio. Es decir, si perdemos de vista la visión que Dios nos da, de que estamos frente a un necio, vamos a fijar al necio para toda la vida. Yo creo que acá no nos damos cuenta que hay una etapa en la vida clave, lo hablábamos el otro día con los padres, que va desde los 12 años hasta los 20 años. Es una etapa de formación. El niño se ha desnudado de la infancia, ya no tiene nada de la infancia, ha dejado los juguetes, ya no tiene los padres de la infancia, aunque a pesar que los padres son los mismos, ya le están exigiendo otras cosas, no tiene el cuerpo de la infancia, lo que quiere decir que aparece en un estado de desnudez frente a la vida. Y empieza a establecer nuevas relaciones, tiene que establecer una nueva relación con los padres, una nueva relación con todos, y es un momento peligroso, porque se debilitan los vínculos con los padres, porque ha llegado a la adolescencia, y se establecen nuevos vínculos. Ese es un momento clave, es el momento fundamental de la educación. Usted edificó durante el tiempo, pero va a reforzar y terminar todo en esa etapa. Y hay que establecer vínculos que sean vínculos sanos, vínculos sólidos. A veces los padres se engañan con el adolescente. El adolescente no tiene principios, va formando los principios y los valores. Él simula, es un gran simulador. Y entonces de repente simula la rebeldía y se viste en forma rebelde. No es porque él está simulando, él todavía no tiene convicciones tan grandes como para ser rebelde. Así como también simula la prolijidad. Es un gran simulador que va formando su personalidad, pero sin convicciones. Las convicciones se las vamos dando nosotros. Yo he tenido casos de chicos que a los 12 años le dijeron al padre, quiero ser médico. Y el padre ya le compró el estetoscopio. Pero ya lo tenía médico. Y entonces empezó a decir, porque va a ser médico, porque es un médico, porque tiene la vocación de médico. Y entonces el chico se vistió de médico y fue médico hasta que llegó a la Facultad de Medicina y se dio cuenta que eso no era. Y un gran frustrado. ¿Por qué? Porque el chico empezó, así como llega una etapa en que simula que van a ser deportistas para toda la vida y otra vez que van a ser rebeldes y la chica que se disfraza de Lolita y el chico que se disfraza de Don Juan, y somos los padres los que tenemos que darnos cuenta de que simplemente están buscando su personalidad, pero que nosotros la podemos fijar. Y si la fijamos en un lugar malo, entonces perdimos al adolescente. Pero perdimos toda la persona, perdimos lo que viene después también. Al adolescente todo lo que son normas son para él ataduras, relaciones tensas. Todo lo que sean límites, disiente, discrepa, se siente a disgusto, se revela, discute y no razona, por supuesto, no razona. Es que él actúa por impulso todavía, no ha llegado a la reflexión. Somos los padres los que tenemos que enseñar a reflexionar, es decir, a pensar 2 veces las cosas. En ese momento, el adolescente está en crecimiento, su inteligencia está creciendo, no solamente su cuerpo, su inteligencia, no es reflexivo, actúa y pone el cuerpo a lo que siente. No lo pasa nunca por el tamiz de la reflexión. El impulso es lo que va adelante. Y la sociedad anárquica está al acecho. Sabe perfectamente lo que le pasa al adolescente, entonces lo aísla en la noche, le establece vínculos y le establece principios. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que en nuestra sociedad diversión es descontrol.
Si usted no se descontrola, no sea divertido. Esto se lo establece la sociedad. La diversión empieza a las 2 de la mañana. Entonces hay que hacer preboliche hasta las 2 de la mañana y después empieza la diversión. Es decir, que la sociedad está tratando de establecer vínculos, y cuando el padre trata de establecer vínculos, para él es una atadura. Pero está justamente en la inteligencia paterna hacer que lo que es atadura hoy sea vínculo para él mañana, transformarlo. Y para esto hay que impedir que se formen los otros vínculos, que son los vínculos que lo sacan del camino. Si se fijan esos otros vínculos al principio son aceptables, pero después esos vínculos que lo empiezan vinculando con el amiguito que se va para otro lado y todo esto, después lo lleva a la droga, al alcohol, al sexo, a la violencia. Son vínculos que tienen una trampa detrás. El padre cristiano tiene una norma, y la norma la da Pablo en la carta a los Efesios. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, hay que crearles esos vínculos. Entonces, claro, el chico que está en un hogar cristiano y los padres lo crían en disciplina y amonestación del Señor, va a ir madurando como debe madurar. Y no se producen esos cambios violentos de que parece que maduró a los 14 años, y no maduró a los 14 años. Se fijó en los 14 años para siempre. Estas son las cosas que cada padre tiene que saber y que tiene que manejar dentro de los parámetros que marca la palabra de Dios, porque yo no estoy inventando nada acá. Estoy simplemente desarrollando lo que la Biblia dice. Elí los reprende a los hijos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Dice, acá lo dice, porque yo oigo de este pueblo que hacen barbaridades, pero lo reprende cuando ya es tarde. Ya es tarde. Si uno no marca los principios, ¿no? Dice, no, pero el nene tiene discernimiento. ¿Qué discernimiento va a tener un adolescente? El adolescente lo que necesita está buscando que uno le marque los límites. Cuando uno no se los marca y se desbordan, después marcar límites es tarde. Y es notable lo que le revela Dios a Samuel, que es un niño en el santuario. ¿Qué es lo que le revela Dios a Samuel? Le dice Dios a Samuel que le tiene que decir a Elí, porque a él le transmite la sentencia. Esto está en el capítulo 3, para los que van a leer en sus casas. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Que él sabe porque hubo un profeta, que es la parte donde nosotros leímos, ya Dios se lo ha dicho. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, no le puso obstáculo. ¿Qué significa estorbar? La versión 95 dice, no se los ha impedido. ¿Sabe qué quiere decir impedir? No. Eso quiere decir impedir. Usted dice, no, esto no. Impedir. No dejar que lo haga. Impedir es poner barreras insalvables. No las puede pasar. Dios da autoridad, mis hermanos, no para ser renunciada, sino para ser ejercida. No da la autoridad paterna para que la renunciemos, sino para que ejerzamos. Este es uno de los ejemplos trágicos, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, por ejemplo, que hay otros ejemplos de gente que ha vivido en sociedades anárquicas y que, sin embargo, no fue trágico el ejemplo. Más sociedad anárquica que la egipcia, y sin embargo ahí tenemos dos nombres de un papá y una mamá, Amram y Jocabed, los padres de Moisés, que no pudieron tener mucho tiempo a sus hijos con ellos, tal vez 6 años, una cosa así, pero que inculcaron en alguna forma una fe que perduró. Y Moisés fue obligado a vivir en el centro de la anarquía moral y espiritual. Y dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y sabe cuál es la síntesis de la palabra rehusó? No. Eso es rehusar. Decir no. No. Cuando acá dice que Moisés rehusó, ¿qué fue lo que dijo? A esto no. Lo que quiere decir que los padres habían puesto en él la capacidad del no. Y al poner la capacidad del no, lo quisieron torcer, pero él dijo no.
Usted tiene otro caso de sociedad anárquica cuando va al libro de Daniel. Babilonia es una sociedad moralmente anárquica, está toda la descripción allí. No sabemos nada de la familia de Daniel, pero sabemos que Daniel fue sacado de la tutela de la familia, más o menos, uno puede calcular a los 18, 19 años. Y lo llevan al centro de la inmoralidad. Y lo primero que hace es decir, dice, no comer la comida del rey. Dijo no. Ahora, lógicamente que en esa sociedad, en Babilonia y en Egipto, y en la sociedad en la que vivía Elí, la norma era prohibido prohibir. Pero acá hubo algunos que dijeron, no es prohibido prohibir. Porque prohibido prohibir significa los 10 mandamientos afuera, el sermón del monte afuera, la ética cristiana afuera, la autoridad de Dios afuera. Eso es prohibido prohibir. Cuando en mayo del 68, allá en París, dijeron prohibido prohibir en la revolución esa que hubo, de jóvenes allá, lo que estaban diciendo es saquemos los 10 mandamientos, saquemos el sermón del monte, saquemos la ética cristiana y saquémoslo a Dios. Prohibido prohibir, no hay no. ¿Qué hacer frente a esto? Yo creo que hay que aprender de lo bueno y hay que aprender de lo malo. Y mis hermanos, a veces lo malo enseña más que lo bueno. ¿Se dieron cuenta ustedes? El mal ejemplo, si uno sabe sacar conclusiones, saca mejor conclusión que el otro. De Lot aprendemos que uno tiene que tener las prioridades claras en la vida. Lot no tuvo prioridades claras. Vio Sodoma y se fue para Sodoma. No tenía prioridades claras. La prioridad que él tenía tal vez sea la economía, la comodidad. No era lo mismo vivir en el campo con las ovejas que vivir en la casa en la ciudad. Es lógico. Y se fue. En segundo lugar, no solamente las prioridades, sino no ubicarse donde uno no debe ubicarse. Porque yo me puedo ubicar en un lugar determinado y puedo mantenerme firme, pero tengo que saber que soy responsable de todo lo que tengo alrededor. Y de Elí aprendemos que hay que transmitir los principios de Dios y hay que establecer los límites. Hay que tener el no fuerte. Usted ve jóvenes en la Biblia. Moisés dijo no en su juventud. Daniel dijo no en su juventud. José dijo no en su juventud. Usted encuentra que todos los jóvenes triunfantes son los que han dicho no. Y de Elí aprendemos a no tenerle miedo a la disciplina y no tenerle miedo a los hijos. Por la negativa, pero uno lo aprende. Mis hermanos, termino leyendo un pasaje del apóstol Juan. Escuche usted este pasaje del apóstol Juan y aplíquelo a esto que decimos, que es la anarquía de la familia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo creo que esta palabra es una palabra contundente en cuanto a cómo conducirnos como familia en una sociedad anárquica. Que es problemático, es problemático. Nadie está obligado a tener una familia. A veces yo cuando hablo con los jóvenes les digo, mire, nadie está obligado a casarse. Pero si usted se casa tiene que cumplir con las normas de casamiento. Nadie está obligado a tener hijos, pero si usted tiene hijos tiene que cumplir con las normas. Cada paso que nosotros damos implica una responsabilidad. Y a medida que damos más pasos, las responsabilidades crecen. Si yo como cristiano digo, soy cristiano, y me caso, yo tengo que saber cuáles son las responsabilidades del matrimonio. Y tengo que practicarlas. Si yo soy padre, tengo que saber cuáles son las responsabilidades paternas. Y tengo que practicarlas. Y tengo que saber además que tengo una tarea entre las manos. Y que esa tarea es irrenunciable. Indelegable. No se la puedo dar a otro, no puedo renunciar. Cuando Dios vino a hablar para acusar, habló con Elí. Y le dijo, esto es un problema tuyo.
Y cuando usted lee el resto de la vida de Elí, usted descubre que ese hombre que estaba en la línea sacerdotal realmente fue raído de allí. Dios tomó medidas, y tomó medidas aún a largo plazo, pero tomó medidas, porque él tuvo una falla fundamental, que era una falla dentro de la responsabilidad que tenía en el hogar. Y creo que todos tenemos que sentir la responsabilidad. En este tiempo nosotros hablamos todos de derechos y de realizaciones. Yo tengo que realizarme. Si usted tiene un hijo, ya eligió la realización, ya la eligió. Eligió realizarse como padre. Ya la eligió. ¿Te lo tiene? Ya la eligió. No es que ahora yo tengo un hijo y entonces voy a elegir un camino de realización. No, ya lo eligió. Ya lo eligió. Tiene que realizarse allí, porque ya hizo la elección. Hay cosas que no nos damos cuenta que son elecciones que nosotros hacemos, y que una vez que la hemos hecho, entonces tenemos que asumirla como nuestra forma de realización. Y oramos a Dios para que nuestros hogares sean sanos, nuestros hijos sean educados. ¿Sabe lo que quiero decir, no es cierto? Educados, y puedan continuar la obra de Dios y no sean llevados para cualquier lado. Son muchos los jóvenes que son llevados. Detrás de cada joven que es llevado por la corriente hay padres que han fracasado. Padres, no se olvide, la autoridad le ha sido delegada y usted no la puede delegar a nadie. No la puede delegar. Esa es su tarea como padre y es mi tarea como padre. No la podemos delegar. O la cumplimos o fracasamos nosotros, pero nunca puedo echarle la culpa a otro del fracaso que yo tenga en ese aspecto. Padre, te agradecemos esta noche por tu palabra, porque tu palabra tiene palabra para nosotros en cada instancia de nuestra vida. Y te rogamos que por tu Espíritu nos des claridad en la vida familiar, claridad en nuestra tarea como padres. Señor, te rogamos también porque el espíritu de anarquía que está queriendo meterse en el corazón de todos los jóvenes de esta sociedad no logre implantarse en el corazón de tus hijos, sino que sepamos rechazar a tiempo y poner los límites a tiempo. Señor, te rogamos que sepamos criar hijos educados, respetuosos, conscientes de que Dios es el Dios del orden, conscientes de que tenemos obligaciones, respetos, normas que cumplir y que tú nos estás exigiendo que lo hagamos. Y da, Señor, a cada familia cristiana la fortaleza necesaria como para cumplir con los mandatos tuyos. Te pedimos también por los hogares donde no están tirando parejo, donde tal vez uno solo es de Cristo. Señor, dale a quien está luchando la fortaleza como para hacer lo posible, para que en su hogar se repita lo que sucedió en el hogar de Timoteo. Y bendice, Señor, a los padres que están luchando, pero que lo hacen dependiendo de ti. Y muéstrales que su esfuerzo no es en vano. Señor, bendícenos al terminar este culto, danos paz al retirarnos. Y en los días que restan hasta el domingo en que nos volvamos a encontrar, que la misericordia, el amor y la bendición tuya esté con nosotros. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Antes de finalizar nuestro encuentro por el día de hoy, mis amigas y mis amigos, les queremos dar la dirección donde pueden ponerse en contacto con nosotros, escribirle una carta al pastor Salvador de Lutri, hacer una llamada o un correo electrónico. Aquí tiene la dirección. ¿Tiene para anotar? Los grandes temas,
Salvador de Lutri. Casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. El teléfono de la oficina es el siguiente: 42694, 42694. Y nuestro correo electrónico, uruguay@transmundial.org. Una vez más, uruguay@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, recibir una carta, un correo electrónico o alguna comunicación que nos demuestre qué es lo que piensa, cuáles son sus preguntas, sus comentarios e inquietudes y reacciones acerca de lo que ha escuchado en el día de hoy. Por ahora, nos despedimos de usted hasta otro momento dentro de la programación de Radio Transmundial. Que pase muy pero muy bien. Hasta luego.